Hoy vamos a hacer un viaje fascinante, un viaje que nos va a llevar desde un pasado de separación hasta un presente que busca por encima de todo la inclusión. Vamos a desgranar cómo ha evolucionado la educación especial. Pensémoslo, un aula diversa, donde cada persona tiene su sitio, hoy nos parece lo más normal del mundo, ¿verdad? Pero, ¿de verdad siempre ha sido así? Pues la respuesta corta es un no rotundo. La realidad históricamente era muy diferente. Así que vamos a sumergirnos en ese pasado para entender de verdad nuestro presente. Y para entenderlo, lo primero es viajar atrás en el tiempo, a una época en la que las diferencias, se gestionaban con muros. Muros físicos y, sobre todo, muros invisibles. Durante la mayor parte de la historia, la discapacidad era vista como algo extraño, una anomalía que era mejor ocultar. La respuesta de la sociedad no era la educación, ni mucho menos. Era la reclusión, el rechazo o, con suerte, la caridad. La simple idea de que estas personas pudieran aprender era en sí misma revolucionaria. Claro, este sentimiento de rechazo no tardó en hacerse sistema, en organizarse. Y esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Fijaos, en el siglo XVIII aparecen las primeras escuelas especializadas. Fue un avance, no lo vamos a negar, pero seguía basándose en la idea de separar. Más tarde, a finales del XIX, la institucionalización ya es la norma. Y el remate, el punto de inflexión, llega en 1905 con los test de inteligencia, que, ojo, no se crearon con mala intención, pero acabaron siendo la herramienta perfecta para clasificar, para etiquetar y para separar, consolidando dos sistemas educativos que no se tocaban. Y en el corazón de todo esto, había dos maneras completamente opuestas de ver las cosas. Por un lado, el llamado modelo clínico, que miraba a la persona y decía, el problema está aquí, en el individuo. Su solución era diagnosticar, tratar y casi siempre separar. Pero mucho más tarde, por suerte, surgió otra visión, el modelo pedagógico. Este modelo giró la cámara 180 grados y preguntó, ¿y si el problema no es la persona? ¿Y si el problema es un sistema que no sabe cómo acogerla? Este cambio de pregunta lo es absolutamente todo. Pero bueno, llegamos a mitad del siglo XX y algo empieza a moverse. Empiezan a aparecer grietas en ese viejo modelo y una nueva forma de pensar coge muchísima fuerza. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana, ¿eh? Fue más bien una tormenta perfecta. Por un lado, la ciencia, con la psicología y la pedagogía, empezó a demostrar que el potencial de aprendizaje era mucho mayor de lo que se creía. A la vez, el movimiento por los derechos humanos nos puso a todos delante del espejo y nos recordó que todos significa literalmente todos. Y el motor final, y súper importante, los padres y las madres. Se organizaron, dejaron de aceptar un no por respuesta y se convirtieron en la voz imparable del cambio. De todas estas luchas nació un principio que fue revolucionario, sobre todo en los países escandinavos, la normalización. Ojo, que el nombre puede confundir. No se trataba de hacer que todo el mundo fuera normal. Todo lo contrario. Se trataba de hacer que la vida cotidiana fuera normal para todo el mundo. Garantizar el acceso a las mismas rutinas, a los mismos lugares y a las mismas oportunidades que cualquier otra persona. El objetivo era, básicamente, derribar los muros de las instituciones. Y si tuviéramos que señalar un único documento que cambió las reglas del juego en la educación, sin duda sería este. El informe Warnock, del Reino Unido, en 1978. Un antes y un después. Lo que hizo este informe fue una genialidad. Introdujo un término que le dio la vuelta a la tortilla: necesidades educativas especiales. ¿Por qué fue tan importante? Porque de repente la conversación ya no iba sobre qué le pasa a esta persona, sino sobre qué necesita esta persona para aprender y cómo podemos, como sistema, dárselo. ¡Boom! La responsabilidad se trasladó del individuo al sistema educativo. Con esta nueva mentalidad, las puertas de las escuelas ordinarias por fin empezaron a abrirse. Pero claro, pronto nos dimos cuenta de que meter a alguien en un edificio sin más no era suficiente. Y esto nos lleva a la siguiente fase, que es crucial. Y aquí llegamos a una diferencia que a menudo se nos escapa, pero que es la clave de todo. La integración es como intentar meter a la fuerza una pieza de puzzle en un hueco que no es el suyo. Le pedimos a la pieza que se adapte. La inclusión, en cambio, es rediseñar el puzzle entero para que todas las piezas desde el principio formen parte del cuadro. No se trata de encajar, se trata de pertenecer. Esta idea la clavan Booth y Ainscow. Vienen a decir que las dificultades no están en el estudiante, sino en las barreras que se encuentra a su alrededor. Y una barrera puede ser algo tan obvio como una escalera, pero también algo tan sutil como una política de centro súper rígida o una actitud que excluye. El verdadero trabajo de la inclusión es ese: identificar y derribar esas barreras. Esto nos lleva de cabeza al enfoque más moderno de la inclusión. Si el objetivo es eliminar barreras, la pregunta es sobria. ¿No sería mucho más inteligente diseñarlo todo desde el principio para que esas barreras ni siquiera lleguen a existir?
Pues aquí es donde entra en juego el diseño universal para el aprendizaje, el famoso DUA. Es una idea que de hecho viene de la arquitectura. Piénsalo, en lugar de construir un edificio y luego pegarle una rampa como un apaño, ¿por qué no lo diseñamos desde el minuto cero para que sea accesible para todo el mundo? Pues el DUA aplica esa misma lógica a la educación. Y se basa en 3 principios súper lógicos que vemos aquí. Primero, la implicación, dar muchas opciones para enganchar a la gente, para conectar con el por qué aprendemos. Segundo, la representación, presentar la información de 1000 maneras distintas, el qué aprendemos. Y tercero, la acción y expresión, ofrecer diferentes vías para demostrar lo que se sabe, el cómo lo demostramos. Al final, la idea es muy simple, flexibilidad y opciones para todos y todas. Bueno, menudo viaje hemos hecho, ¿eh? Desde los muros de la exclusión hasta el diseño para todos. Vamos a recapitular un poco este camino para mirar un momento hacia lo que nos queda. Este ha sido el viaje en resumen. Empezamos en la exclusión, donde directamente se negaba el derecho a aprender. Pasamos a la segregación, con sistemas paralelos. Luego dimos un primer paso con la integración, que ya nos juntaba, pero ponía todo el peso de la adaptación en la persona. Y finalmente llegamos al ideal de la inclusión, un sistema que se transforma para celebrar la diversidad como su mayor riqueza. Esta última cita creo que lo resume a la perfección. La inclusión no es una cuestión de dónde ponemos a la gente, es una cuestión de transformación cultural, una que va hasta el fondo. Se trata de cambiar cómo pensamos, cómo nos organizamos y cómo actuamos en nuestras escuelas y comunidades. Así que, después de este recorrido, queda una cosa muy clara. La inclusión no es una meta a la que se llega y ya está, se acabó. Es un proceso, un camino que nunca termina. Y eso nos deja con una pregunta final para la reflexión. En nuestro entorno, nuestro día a día, ¿cuál es la siguiente barrera, por muy pequeña que parezca, que podemos empezar a derribar hoy mismo?